Bueno, buen día a todos. Es un placer para mí estar acá hoy compartiendo estas jornadas de testing que realmente crecen año a año. La idea es compartir un poco las maneras que está cambiando el testing, ¿sí?, en lo que es el ciclo de desarrollo. Voy a comenzar presentándome. Yo formo parte del equipo K2B. K2B es una empresa uruguaya que nos encontramos en el LATU y el objetivo, si quieren, es brindar soluciones a empresas de negocio. Todo en el marco del producto K2B, que es un sistema de gestión de empresas que se conocen como ERP en el mercado privado o como GRP en el ambiente público. A ver. Me adelanté. ¿Está lento esto o soy yo que estoy apurada? A ver, un poco para darles una breve idea de lo que es el sistema. Está desarrollado con GeneXus, usa las K2B Tools como una herramienta para agilizar la productividad de desarrollo y está concebido en módulos, ¿sí? Está orientado a servicios y es una arquitectura que nos permite centralizar la información importante a nivel de negocios, que sería lo que es la parte contable, presupuestal y financiera, y en forma automática todos los eventos que ocurren en las empresas van de alguna manera generando la información que luego se va a consultar en distintos aspectos por toda la empresa, ¿sí? Es un sistema bastante complejo que, como les decía, está orientado a servicios, también usa workflow como diagramas de procesos y tiene parte de consultas de explotación de datos con Analytics. Todas estas ventajas del producto, cuando estamos en el rol del tester, podemos llegar a verlas como una complejidad, ¿verdad? Porque además de todo manejamos varios DBMS. Tenemos clientes a nivel de gobierno y clientes privados y siempre es el mismo producto, independientemente del rubro de la empresa, nosotros lo manejamos todo con el mismo sistema. Entonces, si quieren ahora sí, comenzando un poco la charla, el título de la charla también podría haber sido anticipando el testing, ¿verdad? Porque lo comentaban hoy más temprano, no es solamente desde el rol del tester o desde el último eslabón de la cadena, ver cómo podemos mejorar nosotros como área, sino cómo podemos hacer para anticipar esas etapas de testing en todo lo que es el proceso. A ver, cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo no digo que soy QA, yo digo que creo software. Así de alguna manera es lo que concibo que hacemos todos. Somos un equipo que entre desarrolladores y testers, cada uno con su rol un poquito más enfatizado, construimos una aplicación, un sistema. Y los sistemas los hacemos para mejorar la vida de las personas que nos rodean, ¿está bien? Entonces, pensando en lo que es crear, ¿sí? A mí si me dicen crear, normalmente pienso en... Pero bueno, esto está demasiado... Yo pienso para que los temas creativos van más por el lado del arte, de la pintura, la escultura, la escritura, y nosotros vemos el código como algo mucho más frío, ¿sí? Sin embargo, un proceso creativo tiene 3 etapas. Las etapas son, primero, lo que es la formulación de la idea, los conceptos, lo que se va a terminar realizando. La segunda etapa es la implementación de esa idea. Y por último viene la interacción con el usuario, ¿sí? Con el resto de las personas. Entonces, en el arte, yo creo que es más fácil para los creadores de arte satisfacer, o sea, lograr buenas experiencias en sus usuarios, ¿sí? Porque a mí esto es una obra de Kandinsky, que es un pintor ruso de 1900, de los primeros que empezó con el tema del arte más abstracto, y a mí me puede gustar o no gustar, pero no nos cambia demasiado la vida. A él le habrá aportado valor los comentarios que recibió en su momento, o no, pero en definitiva es un proceso que en el caso del software consideramos que tiene un par de componentes más que son imprescindibles,
que es el primero, que es descubrir el problema, es decir, descubrir la idea, la cosa que nosotros queremos construir, ¿sí? Porque normalmente no hacemos software para nosotros mismos, sino para otras personas. Y la segunda etapa que podemos incorporarle al proceso es el test, ¿sí? Es decir, de alguna forma, la manera de garantizar que esa interpretación que tenemos de lo que vamos a desarrollar lo estamos cumpliendo en nuestro proceso. En definitiva, lo que yo les quiero contar hoy es qué forma tenemos de incorporar metodología en las distintas etapas para garantizar que ese software es el software de calidad que necesitan nuestros usuarios. A nivel de desarrollo, los desafíos que tienen nuestras versiones, nuestros productos, de alguna forma podemos clasificarlo en estos 4 componentes. En el componente funcional, es decir, tenemos que brindar la funcionalidad que el usuario necesita. Tiene que ser confiable, o sea, tenemos que lograr que no tenga errores, que funcione siempre de la misma manera, que de alguna forma anticipe el comportamiento. Tiene que ser usable, ¿sí? Y lo máximo es cuando es innovador, cuando sorprendemos al usuario con nuevas funcionalidades, con nuevas formas de resolver las cosas. ¿Está bien? De alguna manera depende un poco de la madurez del producto, del tiempo que se tenga, es a qué componente se le puede dar un poco más de foco. Creo que en esta época en la que estamos hoy se le está volviendo a dar mucha importancia a lo que es la usabilidad de las aplicaciones, ¿sí? Quizás hace unos años eso no pasaba tanto, el pobre usuario tenía que convivir con los sistemas que nosotros desarrollábamos. Y la variable que juega en todo esto es el tiempo, ¿verdad? Porque si no logramos en esa pirámide, si nosotros no tenemos la variable tiempo definida, vamos a poder estar trabajando demasiado en liberar una versión cuando el usuario la necesitaba antes. Entonces, básicamente vamos a estar siempre validando qué tiempo tenemos, qué funcionalidad incluimos y qué test le podemos llegar a dedicar. Entonces, mi propuesta es decir, desde el lado de test, creo que todos los que estamos acá, por lo menos lo que preguntaron hoy más temprano de qué rol cumplimos, ya creo que todos sabemos que hacer mucho mejor lo que nosotros estamos haciendo como equipo, no hay mucha vuelta. Tenemos que ver la forma de lograr mayor ayuda. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es la etapa de test, todos nos manejamos con conceptos bastante clásicos del testing. Uno es el de los niveles de test, ¿verdad? De alguna forma los niveles nosotros decimos, yo puedo hacer test unitario, puedo hacer test de componente, test de integración, test de sistema. Ahora tenemos el test de aceptación de usuario. Pero básicamente eso me va de alguna forma indicando en qué momento yo puedo estar haciendo cierto tipo de test. ¿Está? Y después tenemos técnicas, donde decimos, bueno, técnicas estáticas y técnicas dinámicas. Las estáticas es cuando no tengo el software, cuando yo pruebo previo a tener el software. Las dinámicas es con el software y después tenemos distintos sabores. Puedo decir, bueno, yo pruebo caja blanca, caja negra y ahora también lo que es experiencia de usuario, ¿no? Entonces, creo que hay muchas variables, muchas posibilidades y sin embargo nuestro test desde el rol del equipo de test termina siendo un test de sistema y caja negra normalmente. ¿Está? ¿Por qué? Porque no tenemos mucha chance de colaboración del resto del equipo para empezar a hacer cosas diferentes. Entonces yo quiero mostrarles acá un poco lo que nosotros hemos ido adaptando nuestro proceso de desarrollo en K2B, buscando alternativas para mejorar esto. ¿Será posible? Hoy estoy... ¿Qué hago mal? ¿Tú decís hacia acá? Bueno, el primero es usar las historias de usuario, ¿sí? De alguna forma las especificaciones de requerimientos se habían transformado en algo que es el desarrollador que de alguna forma determina lo que entendió que tiene que hacer, ¿sí? Y nos estamos perdiendo muchas veces entender realmente el requerimiento, ¿sí? Y a veces pasa, creo que les debe haber pasado a todos, que el usuario viene con la solución, es
decir, él ya sabe lo que quiere, no te dice la necesidad. Y a veces uno, en ese afán de cumplir con lo que, le implementa lo que el usuario necesita, y a la vuelta de la esquina nos encontramos con que eso no era el problema venía por otro lado. Entonces, de alguna forma, las historias de usuario vuelven a poner en tapete tres R's, ¿sí? El tema de decir, ¿en qué rol estoy haciendo el pedido? ¿En qué momento yo frente al sistema, cómo me estoy comportando? Como el rol de qué usuario. ¿Cuál es el requerimiento y cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la razón por la que yo estoy pidiendo esto? ¿Está bien? Con esas tres variables, uno de alguna forma empieza a trabajar lo que es la capacidad indagativa. Empezamos a decir, ¿por qué necesitas esto? ¿Qué es lo que querés? Y yo te doy esto. Busca alternativas, busca estrategias y logra de alguna manera definir arriba de esa historia de usuario distintos escenarios de uso. Entonces, ahí tenemos más variables después para ver un poco eso que yo les decía, de qué funcionalidad es la que le sirve al usuario para, por ejemplo, el menor tiempo o algo por el estilo. ¿Está? Además de esto, estas historias, está bueno que queden en un lugar donde estén accesibles a todos, donde tengan una especie de conversación, donde todos los roles puedan de alguna forma aportar, consultar y definir, hasta que en algún momento esa historia va a quedar confirmada, ¿tá? Y a partir de ahí pasaría, por ejemplo, en una metodología ágil, a formar parte de un sprint. ¿Está bien? Este trabajo es un trabajo de todos y el tester tiene mucho para aportar, por lo que comentaban también hace un rato, de que tenés un poco más de conocimiento de la aplicación y de los usuarios, más la parte de negocio, es decir, buscarle un poco más de traspasar ese límite. La segunda herramienta para mejorar un poco la fase de lo que es la definición es incluir las revisiones, ¿está bien? De alguna forma las revisiones es un tipo de test estático, ¿sí? Pueden ser formales o informales. Las formales claramente son las que requieren una documentación asociada. Pasa muchas veces cuando tenés un usuario al que de alguna forma documentarle los acuerdos a los que llegás, pero dentro del equipo es muy común también hacer las más informales, ¿no? Las que son una charla frente a un escritorio, verificar ciertas cosas, por lo menos garantizar que a partir de ahí podemos seguir adelante, que tenemos cierta certeza de que logramos un entendimiento común, es decir, eso que está acá es lo que nosotros queremos hacer. ¿Tá? Las salidas de estas revisiones pueden ser tres. Puede ser que estuvo bárbaro, que está bien lo que estamos haciendo, que tenemos cambios menores, algunos ajustes, eso a veces implica volver para atrás en el desarrollo y hacer alguna adaptación, y la tercera, que es cuando tiene que volver para atrás una revisión un poco más importante. Esa muchas veces es la que más frustra, porque uno dice, llegamos hasta acá y está todo mal, no entendimos nada. Yo siempre digo que recuerden que por lo menos lo encontramos ahora y no lo encontramos después cuando se lo dimos al usuario, ¿tá? O sea, esa sensación así como de una frustración en realidad nos tiene que dejar contentos. Lo otro que estamos usando también es el modelo conceptual de la aplicación. Y para hablar del modelo conceptual les voy a recordar lo que es modelo conceptual y modelo mental. Y traigo acá un ejemplo de lo que es la lectura, ¿no? en un libro digital. La primera vez que nos dijeron, creo que a todos los que estamos acá, de que un libro clásico vamos a poder empezar a leerlo en un dispositivo, creo que todos teníamos en la cabeza lo que era leer un libro, ¿sí? Lo que era el concepto del libro, que uno pasa páginas, que abre, que lo elige, en fin. De alguna forma ya tenemos un modelo mental, ¿sí? Que es como las características más significativas y que nos ayudan después a recordarlas, es que es personal, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia. Además que es dinámico, va cambiando. Yo aprendo y ya vuelvo a cambiar lo que es mi modelo mental. Y el último es que es parcial, porque yo no sé todo, sé ciertas partes, me enfrenté a ciertas experiencias. ¿Está bien? Entonces, no sé, en mi caso, vos me decís leer y pienso siempre en leer tirada en una playa, algo bastante agradable. Cuando después de eso uno se enfrenta
a la primera experiencia en un Kindle, la verdad que fue muy gratificante, ¿está bien? Porque mi modelo mental coincidía con ese modelo conceptual que resolvieron en la aplicación. Ahí tenían los mismos conceptos de páginas, los marcadores para marcar partes interesantes. Encima me sorprendieron con funcionalidades que yo en el libro no tenía. ¿Está? Como que para mí ahí la experiencia fue muy buena. Sin embargo, niños chicos, yo tengo sobrinos chiquitos después del 2012, para ellos la experiencia que no es buena es la de agarrar una revista. Hay muchas, si ustedes buscan en internet van a ver que pasa mucho. Se enfrentan a la revista y no tienen el concepto de pasar la página, sino que quieren con touchscreen irlo cambiando, ¿no? Ahí claramente el modelo mental que tienen ellos es diferente, ¿tá? Y no coincide con los clásicos libros de antes, ¿tá? Entonces, del modelo conceptual como características importantes a destacar es que sea simple, que sea coherente o consistente y que sea enfocado en las tareas que resuelve el sistema. ¿Tá? Estas tres características nos ayudan a lograr aplicaciones más usables, ¿sí? Y más fáciles de entender, de probar, en fin. Entonces, un poco definiendo lo que es el modelo conceptual, está formado por los objetos del sistema, los principales objetos. Esos objetos van a tener atributos, no sé, por ejemplo, el libro tiene un autor, ¿sí? Tiene, yo qué sé, un año de edición, un título, en fin, información. Tiene acciones, que son las acciones que yo puedo hacer con ese objeto. Hay relaciones con otros objetos. Se forma también por el vocabulario. El vocabulario es lo que el usuario, de alguna forma, encuentra en nuestra aplicación, ¿está bien? El vocabulario tiene que ser lo más claro posible y lo más orientado al usuario, ¿sí? A veces nos pasa que nuestros sistemas, nosotros trasladamos aspectos de la implantación a la interfaz y para el usuario es más complejo entenderlo, ¿tá? Entonces, de alguna manera, esos objetos y esas acciones nos permiten definir un modelo conceptual. Les voy a poner un ejemplito acá de lo que sería un pago a proveedores, ¿no? Una actividad bastante común, por lo menos en estos tipos de sistemas, donde nosotros tenemos productos que se pueden comprar, proveedores que nos brindan esos productos, y todo lo que sería el ciclo, que es desde la orden de compra, que es el requerimiento, ¿no? ¿Qué productos voy a comprar? Luego lo que es la facturación, que se factura contra una orden de compra, y el pago. Entonces, la forma de resolver el modelo es definir una tabla con objetos y acciones. Para cada objeto identifico cuáles son las acciones que pueden cumplir en el sistema, y de alguna manera eso ya me permite identificar carencias en mis especificaciones o identificar diferencias de comportamiento, ¿está bien? Entonces, esta es otra herramienta que podemos usar, y esto no necesito tener el sistema, simplemente parto a partir de los requerimientos. Otra de las etapas ya más en lo que es la construcción es de alguna forma incluir lo que es la revisión de código, el test unitario y el test de integración, pero no solo por el desarrollador, sino con el aporte del tester, ¿está bien? Para lograr que esos casos cubran escenarios de uso, en fin, digamos, el trabajo en equipo es mucho más eficiente que... Muchas veces nos pasa que nosotros como tester descartamos los casos del desarrollador porque son muy acotados, muy de libro. Y después llega la parte en la que para mí es donde está el desafío hoy, que es decir, bueno, está todo bien con este sistema, cumple, sirve para el usuario, tiene todo lo que necesita, pero además necesito que sea más fácil de usar, ¿está bien? En sistemas muy complejos necesitamos poder determinar en forma más simple el estado de las cosas. Entonces, hay tres características que se piden, que es de alguna forma poder tener más control en lo que uno ingresa en el sistema, poder tener más visibilidad de lo que pasó y que eso pueda ser un poco más ágil, ¿está bien? En lo que es la instalación, por ejemplo. Para darles un ejemplo, creo que el más natural es a nivel de la visibilidad lo que es el log, ¿tá?
Muchas veces estamos acostumbrados a que nuestros desarrolladores loguean información, pero es información para sus pruebas. Tenemos que lograr otro estilo de información de log en las aplicaciones donde nos permitan a nosotros poder identificar, bueno, estábamos acá y esto se llegó de determinada forma, en fin. La definición de esto no es simple, ¿tá? Pero enfocándonos en los temas más críticos nos puede aportar mucho valor para identificar, ya les digo, las ejecuciones. Además de esto, en la fase final, ya en la fase que el usuario recibe de alguna manera nuestra aplicación, hay dos tareas que también tienen mucho valor, que es darle muestras al usuario, tener la chance de que el usuario vea de alguna forma la funcionalidad que está esperando, ¿tá? Nosotros muchas veces tenemos la sensación de no le puedo mostrar esto porque no está funcionando todo bien, un poco el concepto del prototipo, es decir, llegar en algún momento a poder acercarle al usuario una muestra de cómo es que va a funcionar eso que estamos desarrollando y también incluirlo en lo que son los test de aceptación, ¿verdad? Estas dos etapas o actividades, si quieren, nos van a permitir lo que estamos pidiendo hoy, es decir, lograr que cuando todos los usuarios de la aplicación la reciban, cumplamos los requisitos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la idea es mantener el ciclo, o sea, no hay mucha vuelta de cambiar las cosas, ¿no? Todo lo tenemos que definir, desarrollar y testear, pero sí tenemos que lograr trabajar en todas las etapas en hilos más paralelos y no tan al final de la cadena como nos venía pasando hasta ahora. Para cerrar un poco, mi invitación es un poco la misma que hacían hoy, es decir, somos nosotros los que podemos, en el rol que estamos, articular un poco mejor este equipo de gente, ¿no? Nuestros desarrolladores, nuestros usuarios, nuestros analistas de negocio, para de alguna manera lograr desarrollar aplicaciones de mejor calidad y que cumplan con las expectativas de todos nuestros usuarios, ¿no? O sea, un poco era esto lo que quería contarles. Si tienen alguna consulta, igual vamos a estar por acá. Gracias.